Padre, gracias porque nos permites hoy comenzar a reflexionar, a profundizarnos, Señor, en la carta de los Gálatas. Y yo quiero rogarte, Padre, que mientras vamos a ella, tu Espíritu Santo pueda hacer una obra de transformación en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Bendice a los hermanos que no pueden estar hoy. Bendice a los hermanos que están pasando por enfermedad. Y ruego, Padre, que este tiempo donde vamos a estudiar juntos como iglesia y a predicar, Señor, sobre esta carta, yo quiero rogarte que tu Espíritu Santo haga una obra poderosa en nuestras vidas, en nuestras mentes, en el corazón mío y en el corazón de mis hermanos, en las acciones mías y en las acciones de mis hermanos. Así que sosténnos en tu gracia, en Cristo Jesús. Amén. Siempre que iniciamos una carta, un libro, generalmente han recordado que les digo que quisiera hacer una predicación de toda la carta, de todo el libro. O sea, como una view general de todo lo que nos espera en este libro. Y normalmente he titulado a ese tipo de predicación como el telegrama de la carta de Gálatas. Y la idea es la siguiente: si Pablo no pudiera escribir toda la carta y solo pudiera enviar un telegrama con pocas palabras, ¿qué es lo que diría ese telegrama? ¿Okay? Porque es importante mantener este propósito principal de la carta para que a la hora de estarla leyendo y a la hora de estar escuchando las predicaciones, recuerdes que ese siempre va a ser nuestro norte. Nuestro norte siempre va a ser el mensaje principal o la idea o la intención original de la carta de los Gálatas para esta congregación. Y como saben, este tema de los telegramas son antiguos, ya no se usan, son obsoletos, obviamente. Pero uno de los telegramas más famosos o los mensajes que fueron enviados con el mismo método de los telegramas fue el del Titanic en 1912 aproximadamente. Y lo que decía este telegrama era algo muy concreto. Decía: hemos chocado con iceberg, hundiéndonos rápido, vengan en nuestra ayuda, y los datos donde estaban ubicados como barco. Hemos chocado con iceberg, hundiéndonos rápido, vengan en nuestra ayuda. Es completamente lógico que ante una pérdida tan grande y ante todo este momento del Titanic hundiéndose, la tripulación, el capitán y la gente que está ahí mandaron un mensaje rápido y con urgencia. Sería absurdo que el mensaje que mandaran diría algo así como: hola, espero que estén bien. Oigan, ¿qué creen? Miren, anoche estábamos ahí en la terracita del barco y pues digiriendo la comida y vimos ahí a lo lejos un iceberg así grandote, así. Y le dijimos al capitán: hay un iceberg ya, pero ya ven cómo es el capitán. Nunca le hace caso a nadie. Él bien aferrado que es por ahí. Le dijimos: no, es que es por allá. Pero bueno, para no hacer el cuento largo, después de eso, pues oiga, que nos pega el iceberg y nos empezamos a hundir. Y así ahí vamos para abajo. Y pues ocupamos ayuda porque lo otro es que no había tantos botes. Yo les dije desde que lo construyeron, yo les estaba diciendo: oigan, ya conté los botes, no son suficientes. Sería absurdo que se enviara un mensaje así de ayuda. Te digo una cosa, pero muchas veces cuando vamos a la palabra de Dios, queremos ir a la palabra de Dios buscando un montón de cosas y buscando un montón de ideas y tratando de profundizar, pero estamos profundizando solamente en la información y no estamos profundizando en la intención del mensaje que está en la palabra. Cuando vamos a la carta de los Gálatas, debes de saber que hay un mensaje urgente que dar. Y hay una cosa muy fuerte que está pasando en esta iglesia de los Gálatas, que entendemos que Pablo fue quien la fundó. Pablo fue quien fue el primero en ir a predicar a esta congregación. Y la situación que está pasando la podemos ver claramente. Quisiera que mantuviéramos el capítulo 5:1 como el pasaje central del que nos vamos a estar moviendo. Pero mira cómo en el capítulo 1, Pablo, después de presentarse, dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que nos resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Después de un saludo así, generalmente si tú lees las cartas de Pablo, ¿qué es lo que sigue? Sigue un agradecimiento. Sigue decir: estoy agradecido con Dios porque ustedes han hecho esto, porque la palabra de Dios, porque aquello. Oigan, hasta los corintios que andaban bien chuecos, si tú lees el saludo en el Corintios capítulo 1, te vas a dar cuenta que hasta los corintios Pablo les echa flores.
Ustedes tienen todos los dones, no les falta nada y solamente están esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que Él los va a mantener irreprensibles. Y es interesante porque a los Gálatas lo que sigue inmediatamente después del saludo es: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, Pablo mete primera, segunda, tercera y llega home rápido. Pablo está preocupado porque la iglesia de los Gálatas está desviándose del evangelio verdadero que escuchó de Pablo. Entonces, si nosotros vamos a la carta de los Gálatas y si vamos a estar escuchando las predicaciones de Gálatas como un chisme, una historia que te va a dar datos y datos, información, luego vas a decir: oye, José, pero aquel versículo, pero el otro. Y está bien porque vamos a navegar muchos pasajes que son complicados de Gálatas, pero el punto es el principal. La iglesia de Gálatas, de los Gálatas, estaba por desviarse del evangelio, estaba en un peligro inminente. Y el mensaje que mandaría Pablo, o la idea que mandaría Pablo para ellos, sería simple pero contundente posiblemente. Lo que yo pienso que Pablo les diría a los Gálatas, si tuviera que mandar un telegrama rápido al escuchar la situación, sería: no se circunciden, Jesús es suficiente. Posiblemente sería todo lo que les dijera. Esperen, mi carta va a llegar o pronto voy a ir a verlos, no sé. Pero el asunto es que Pablo está mandando un mensaje contundente. No confíen en sus obras. Jesús es suficiente. Y es un mensaje para nosotros también bien importante y bien urgente. Si tuviera que decirte algo y no vas a volver a venir a ninguna de las otras predicaciones y no vas a escuchar y ni vas a leer Gálatas, lo que yo te quisiera decir de esta carta es: no confíes en tus obras para salvación. No confíes en tus obras para crecer en la madurez espiritual. Confía en Cristo porque Jesús es suficiente. Entonces, con esta idea en la mente, vamos a navegar el libro de la carta a los Gálatas. Y solamente quiero dar 2 puntos. Y el primero es: no confíes en tus obras para salvación. Y quiero mostrarte cómo Pablo va a ejecutar una teología correcta acerca de la salvación. Y si tú lees Gálatas, y te voy a dejar de tarea leerlo durante ese tiempo, dale vueltas una y otra vez. Leer todo Gálatas ahí me toma como 11 minutos y medio tal vez. Una lectura tranquila, tal vez no más de 15 minutos se tomaría leer Gálatas. Yo te animaría a que lo leyeras en tu devocional, lo leyeras diariamente, o ya mínimo léelo una vez a la semana mientras estamos estudiando y trabajando el libro de Gálatas, y date cuenta cómo Pablo del capítulo 1 al capítulo 4 va a hablar acerca de la teología correcta del evangelio. Va a explicar correctamente el evangelio del que los Gálatas están desviando. Y después del 5 al 6, Pablo ahora va a hablar de las implicaciones de desviarse o de mantenerse en ese evangelio. Y esto es importante de entender. ¿Por qué era tan urgente la carta de Pablo a los Gálatas? Porque las acciones que estaban tomando los Gálatas los iban a desviar en el futuro de todo el bien y de toda la misericordia que se encuentra en el evangelio de Cristo Jesús. Y el primer punto que quiero mostrarte como idea central en la carta de los Gálatas es: no confíes en tus obras para salvación. Confía solo en Cristo para tu salvación. Y mira cómo empieza el capítulo 1, versículo 1. Pablo le está diciendo a las iglesias de Galacia: gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio para librarnos de nuestros pecados y de este siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo desde el inicio va a dejar claro que la salvación que hemos recibido, que la salvación que han tenido esta iglesia de los Gálatas es solamente por gracia, no es por ninguna obra de ellos. Y Él les está recordando que Cristo murió por nuestros pecados. Él les está recordando que Cristo fue el único capaz de cargar sobre sí mismo la ira del Padre, el juicio del Padre para nosotros, llevarlo a la cruz del Calvario y morir y pagar por ello. Y de esa manera la gracia fue dada a nosotros. La gracia es tan extraña para nosotros. La gracia es tan extraña para nosotros que vivimos en un mundo que todo es meritocracia. A donde quiera que vas, en donde quiera que estás, incluso muchas veces nosotros a nuestros hijos, la forma en la que nos tratamos es a través de la meritocracia. Nunca somos misericordiosos con otros. Muchas veces por naturaleza, nunca damos gracia a otros. Muchas veces piensas que si tú tienes razón
para enojarte, si tú tienes razón para actuar como vas a actuar, debes hacerlo. Pero esa es la naturaleza del Evangelio. Eso es lo que el Evangelio nos dice, y yo siento que eso es más una ley animal. La ley de decir, dale a tu cuerpo alegría Macarena, es decir, haz lo que creas que es conveniente y si tienes razones y justificaciones, exprésate, grita, maldice. Así lo sentiste, tienes razones, hazlo. Y esa es la ley animal. Pero cuando has entendido el Evangelio y cuando has entendido la gracia del Señor, la gracia es tan extraña para nosotros porque limita nuestros afectos, transforma nuestro corazón. Es lo que profetizó Ezequiel en el capítulo 36. Les daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y ese corazón de carne teme al Señor. Y en ese aspecto de temer al Señor, ahora nuestros corazones están sujetos a la gracia que hemos recibido. Y no, hermano, si tú tienes razones para enojarte, si tú tienes razones, las razones pueden ser válidas y verdaderas. Pero el Evangelio que has recibido por gracia te va a limitar. Porque tienes que recordar que fuiste salvo por gracia y que Cristo pagó en la cruz del Calvario por ti, por mí, y por mis pecados y por tus pecados. Pero muchas veces nos encontramos como los Gálatas. Y el problema con los Gálatas, de este otro evangelio, el asunto era la circuncisión. El asunto con los Gálatas y el problema era que estaban algunos diciéndoles que la circuncisión era necesaria para ser creyentes en Cristo. Dice el versículo 2 del capítulo 5. Miren, yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Y Pablo va a comenzar a hacer toda una disertación del Evangelio, cómo el Evangelio es por gracia. Nos va a explicar más adelante en el capítulo 1 cómo el Evangelio lo recibió no por los apóstoles, sino que lo recibió directamente de Jesucristo y fue considerado como un apóstol. Dijo que su Evangelio fue recibido y fue creído, y cuando fue y lo puso a prueba con los apóstoles le dieron la diestra, le dijeron que él iba a ir a los gentiles y Pedro iba a ir a los de la circuncisión. Y Pablo una y otra vez les va a recordar a la iglesia de los Gálatas que somos justificados solo por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley. Y esto es un proceso de transición. ¿Te acuerdas que hace 2 años y medio más o menos estábamos predicando del libro de Hechos? Y cuando vamos a Hechos, recordamos a Pedro que tiene una visión y va a la casa de Cornelio, y Cornelio era un gentil, pero a Cornelio en una visión también se le dijo que mandara a traer a Pedro, y cuando llegó Pedro lo primero que dice, bien buena onda y bien amable, diciendo, oigan, díganme qué hago aquí, porque yo no puedo estar en la casa de un gentil. Pedro el apóstol, discriminando a los gentiles aún, ya conociendo el Evangelio. Están en un proceso de transición de entender por qué. Pero después de todo lo que sucede con Cornelio, cuando Pedro habla la palabra de Dios y el Espíritu Santo viene a la vida de Cornelio y de su familia, Pedro mismo dice, ¿quién soy yo para impedir que estos sean bautizados? Esta idea fue una idea que fue muy fuerte en todo este primer tiempo y sigue siendo muy fuerte hoy en día. Hoy en día en muchas comunidades o en muchas iglesias se sigue predicando y se sigue enseñando, o están cambiando el discurso y están cambiando el barco para decir que no es solo la fe, sino que también tienes que cumplir con cosas, sino que también tienes que cumplir con la ley o con aspectos de la ley. Pero esta idea de confiar en las obras para salvación es una idea arraigada no solo en la cultura mexicana, sino en el corazón del ser humano. Cuando alguien pregunta qué diferencia tiene el cristianismo con otras religiones, la respuesta siempre va a ser fácil: la gracia de Dios. La mayoría de las religiones tienen requisitos para que tú tengas salvación y vida, para que tú tengas bendición. Tienen pasos. Pero en el Evangelio de Jesucristo podemos ver la gracia de Dios derramada en Cristo Jesús y tenemos acceso a ella solo mediante la fe en que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, hace poco leí un libro donde me di cuenta que hay un error muy común que como pastores cometemos. Y decía este libro de Charles Spurgeon que está mal decirle a la gente, ve y ora más tu Biblia.
Ve y ora, ve y lee más. Haz más en la iglesia. Haz esto, haz aquello. Vas a ver que Dios te va a bendecir. ¿Cuántos capítulos leíste esta semana? 1, no, tienes que leer 10 para que veas que Dios te va a bendecir. Y Dios va a hacer esto, y Dios va a hacer aquello. Y le mandas a hacer más y más y más y más y más. Y ojo, no está mal leer la Biblia. No está mal ser fervientes en oración. No está mal que te levantes temprano para orar por ti y por tu familia. Son hábitos buenos. Pero dice Spurgeon que lo que debíamos de hacer más bien, porque la Biblia en ningún lado dice que hagamos esto de esa manera, que invitemos a la gente a creer. Está bien, vas a orar, vas a leer la Biblia. Cree en la palabra. Confía en la palabra. Confía que Jesús es el Señor y que te salvó por gracia, no por tus obras. En los momentos cuando te equivocas como papá o como mamá o como esposo o como hijo, en los momentos donde tú estás muy convencido de que no eres cristiano por lo que acabas de hacer, debes de preguntarte, ¿y fui salvo por mis obras? ¿O fui salvo por la gracia del Señor? Porque nunca fueron tus obras las que te pusieron en un estado de salvación. Nunca fueron tus capacidades ni tus habilidades como cristiano las que te pusieron en una relación de paz con el Señor. Y por eso el texto que leímos en el versículo 5 dice, manténganse en la libertad con la que Cristo los hizo libres. Y esto va a ser una idea que vas a ver del capítulo 1 hasta el capítulo 4. Jesús es suficiente. No confíes en las obras para salvación. Confía solo en Cristo Jesús porque Jesús es suficiente. Y punto número 2. Podrías pensar, bueno, la salvación es por gracia, no es por mis obras. Estoy de acuerdo con eso. Confío solo en Jesús para la salvación. Pero bueno, en cuanto a mi crecimiento espiritual, en cuanto a mi madurez espiritual, tengo que hacer obras. Y tengo que confiar en mis obras. Y este era el segundo punto. Fíjate lo que dice el versículo 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Llegaremos a ese pasaje donde nos está hablando sobre que primero vino la promesa a Abraham y después vino la ley. Y que la promesa hecha a Abraham, cumplida en Cristo Jesús, la ley no la invalida. Y de hecho este pasaje nos explica la labor y la función y el propósito de la ley. Pero fíjate lo que está declarando el versículo 15. Una vez hecho un pacto, una promesa, nadie lo invalida, pero tampoco nadie le añade condiciones. Había dos maneras en las que la iglesia de los Gálatas estaba siendo engañada. La primera es, ¿necesitas la circuncisión para tener salvación? ¿Necesitas las obras y confiar en la ley para ser circuncidado? Para ser salvado. Pero la segunda era que posiblemente también les decían, ok, si eres salvo, pero necesitas como quiera la circuncisión para tener todos los beneficios de Dios. Y esa es una idea más sutil, pero es igual de destructiva. Y al final voy a decir por qué es destructiva. Esta idea es igual parece no tan grave, pero es grave. ¿Por qué? Porque nuevamente es confiar en nuestras capacidades para poder ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Pero hermanos, la gracia de Dios, una buena definición de la gracia de Dios es lo que recibimos que nosotros no podemos conseguir. No hay forma en la que puedas conseguir salvación, pero tampoco hay forma en la que puedas conseguir santificación, si no es a través de los méritos de Cristo Jesús, si no es a través de la fe en Cristo Jesús. De hecho, ¿te acuerdas cuando predicamos Filipenses? Que Filipenses decía que Jesús es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso siempre hemos insistido, ocupas arrepentirte de algún pecado, ocupas hacer un cambio drástico en tu vida, ocupas poner tu vida a cuentas con Dios. Lo mejor que puedes hacer es clamar a Dios por su misericordia. Lo mejor que podemos hacer es lo que vimos en Marcos con ese hombre, con Bartimeo, que dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es lo mejor que podemos hacer. No hay nada que tengas sobre tus capacidades que pueda sorprender a Dios. Te digo algo, tú y yo, por más bueno que seas con algo, jamás vas a sorprender a Dios. Es decir, nuestros hijos nos sorprenden de muchas maneras. Uno de tus hijos batallaba con algo y de repente lo empieza a hacer y dices, oh, lo empezó a hacer, qué bueno. Avanzó, creció.
¿Tú crees en serio que dices, Dios, todos los días a las 5 de la mañana me voy a levantar o a empezar a leer la Biblia o a empezar a orar o a empezar a orar por mis enemigos, también por el que me cae mal de la iglesia, voy a empezar ahí y hacer esto y aquello? Y tú dices, wow, lo está haciendo. ¿En serio crees que podemos sorprender a Dios con nuestras obras? No tenemos esa capacidad. De hecho, necesitamos más gracia de Dios para poder seguir haciendo obras. De hecho, necesitamos más comunión con Dios para poder seguir sirviéndole. Tu servicio a Dios no compra gracia. Tu servicio a Dios, me atrevo a decir, no te hace madurar. Por eso no confíes en tus obras para tu crecimiento, tampoco. Confía solo en Cristo para tu madurez. Y mira cómo lo dice el texto. Capítulo 5. Y lo vamos a ir viendo. Para libertad fue que en Cristo nos hizo libres. Para ser libres, no para ser esclavos del pecado, no para ser esclavos de la ley. Por tanto, dice, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Y podrías decirme, Josué, pero ahí claramente está diciendo, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. O sea, como que estamos entendiendo que con la libertad con la que Cristo nos hizo libres, con su salvación, como si Dios nos empujara, nos diera abuelito y nos dijera, ahora sí, dale tú solo. Eso es muy bien, ¿no? Como cuando nosotros enseñamos a andar en bicicleta a nuestros hijos. Pero no, miren lo que está diciendo Pablo. Miren yo, Pablo, dice el versículo 2. Les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Es decir, si tú dices, la salvación es por gracia, pero después yo la mantengo por mis obras, pero después yo crezco y maduro por mis obras, es como si te salieras del carril en el que Dios te puso. Te salieras del encuadre en el que Dios te está llevando y te está guiando. Siempre es su gracia, no son tus obras. ¿Por qué? Porque si tú dices, la salvación es como un empuje de Dios, Dios me dio puche, ya voy yo solito, le digo, ya puedo yo solito, Señor, gracias por tu salvación, gracias por morir en la cruz del Calvario. Gracias, soy libre y estoy cantando en la alabanza y estoy cantando en la iglesia. Me gusta todo eso, de aquí yo puedo yo solito. Lo que estoy diciendo es, ahora mis obras me mantienen. Pero si tus obras te mantienen y quieres cumplir la ley de Dios, el requisito es el siguiente: no fallar nunca. Porque dice, el que se circuncida está obligado ¿a qué? A cumplir toda la ley. Es decir, ¿ese camino es posible? Es posible, si cumples toda la ley. Si eres completamente perfecto. Pero nadie nunca jamás lo ha sido. Solo Cristo. De Cristo se han separado ustedes, dice el versículo 4, que procuran ser justificados por la ley. De la gracia han caído. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino que la fe que obra por el amor de Cristo. Que obra por amor, perdón. La sublime gracia de Dios, dice Bryan Chapell, un autor, la sublime gracia de Dios a nosotros produce un amor tan grande por Él que nos lleva a querer agradarle y honrarle. Su misericordia despierta en nosotros una gratitud tan abrumadora que decidimos vivir para Él. El amor nos controla. La misericordia y el amor inclinan el corazón de nosotros, todos nuestros afectos hacia las prioridades de Cristo. En un mundo lleno de desgracia, las tentaciones no se van y las reglas no cambian, pero los deseos sí pueden cambiar. Y justamente la gracia de Dios está cambiando nuestros afectos. Y miren, qué difícil es escuchar ese tema de la gracia para las personas que son muy disciplinadas. Y estoy seguro que en casa se van a empezar a ver, porque Dios nos configura de una manera bien chistosa, ¿no? Dios hace que una disciplinada se enamore de un indisciplinado y viceversa. Dios hace que uno de nuestros hijos sea súper disciplinado, ¿no? Y siempre sea, mira como tu hermana ya lo hizo, mira a tu hermano, ¿no? Y otro es desorganizado a más no poder. Qué difícil es para los que son bien disciplinados cuando fracasan, ¿cierto? Cuando no lo logran, cuando no puedes. Y tranquilo, en la gracia de Cristo creo que hay mucho para ti, para que aprendas a confiar y a depender de Dios si eres muy perfeccionista. Pero qué difícil es para los de este lado, nunca ser disciplinados y nunca progresar y nunca hacer nada. Bueno, te digo algo, lo que está diciendo el texto es que la fe que obra por el amor
hace que estas dos formas de vivir a veces se pongan en el camino correcto. Donde lo que hago, no lo hago para cumplir mi propia disciplina, ni mis propios gustos, ni mi propia estándar, sino que lo hago por amor a Cristo. Y de este lado, los que batallan con la disciplina para ser fieles y para hacer cosas para el Señor, también por la fe que ora por amor, los encamina para que sean disciplinados en lo que tienen que hacer por amor de Cristo. Es un tema de la motivación correcta del corazón. Y la motivación correcta del corazón no es nuestra salvación, no es nuestra propia transformación, sino es el amor que tenemos por Cristo, sabiendo que Él ya murió por nosotros en la cruz del Calvario. Hermanos, no sé si tú y yo logremos ser renovados en el corazón en todo lo que consideras que puede ser renovado. Estoy seguro que Dios está haciendo cosas en tu vida y en mi vida también. Y estoy seguro que has visto obrar la mano de Dios en tu vida y ha cambiado afectos del corazón que no pensabas que podían ser cambiados. Ha perdonado pecados que has confesado, ha cambiado actitudes, ha cambiado muchas cosas de tu vida. No estoy diciendo que todos los que morimos en el Señor, cuando morimos ya estamos nivel el apóstol Pablo. Posiblemente no. Lo que estoy diciendo es que un verdadero creyente que ha entendido que no debe de confiar en las obras para su salvación, pero que también no debe de confiar en sus obras para ser maduro, para ser transformado a la imagen de Cristo, es una persona que constantemente y en cada etapa de su vida va a ver la gracia de Dios operando en su vida y en su corazón para ser transformado de acuerdo a lo que Dios mande y quiere en ese momento. Lo único que no puede pasar es que alguien que realmente ha creído no esté siendo transformado constantemente. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va a un aumento hasta que el día es perfecto. El asunto es que si tú o yo comenzamos a confiar en las obras en lugar de confiar en Cristo para todo, tanto para el inicio del camino como para acabarlo, va a haber complicaciones. Y las explico para terminar. A partir del capítulo 5, vamos a ver que Pablo va a estar hablando sobre la aplicación de estas verdades. Y lo que Pablo va a comenzar a decir, dice el versículo 16, 5:16, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Uno de los textos más famosos, obviamente, y conocidos de la Carta de los Gálatas, los frutos del Espíritu. La razón por la que Pablo está tan alarmado y tan urgente diciendo no confíen en las obras, no se circunciden, no confíen en las obras de la ley, ni para la salvación, ni para añadirle nada a su salvación. No me quiero adelantar, pero Pablo en una parte muy específica nos explica para qué funciona la ley y para qué sigue funcionando la ley para nosotros. Pero Pablo está urgente diciendo no hagan esto, ¿por qué? Porque el resultado es desastroso. Porque todo esto del fruto del Espíritu, yo recuerdo que desde niño me lo enseñaron con una canción que todos ustedes conocerán. Gozo, paz, paciencia, la venida. No llegó a Cuba esa edad. No, era muy local. Pero cuando nos enseñaron los frutos o el fruto del Espíritu o los diferentes colores del fruto del Espíritu, siempre nos decían, ya ven, debes ser paciente, debes ser amoroso, no te enojes tanto, no hagas esto, no hagas aquello, haz lo otro. Y ahí simplemente, al menos a mí, me predicaron un evangelio de obras. Me dijeron lo que tenía que hacer y lo que no debía hacer. De hecho, papás, muchas veces eso es lo que les enseñamos a nuestros hijos, un evangelio de obras. Lo que tienen que hacer y lo que no deben de hacer. Pero Pablo no está
escribiendo esta lista con ese sentido, sino con el sentido de todo lo que te viene diciendo. Lo que Pablo está diciendo, si ustedes confían en la carne, si ustedes confían en las obras no van por resultado gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, fe, mansedumbre y templanza. Lo que da por resultado confiar en las obras de la ley o en tus propios medios, más bien son las obras de la carne que son manifiestas. Ira, enojo y todas estas cosas que están ahí escritas. Pablo no está diciendo pórtense bien, Pablo está diciendo confíen en Cristo. Porque la fe que obra por el amor en Cristo Jesús produce el fruto del Espíritu en ustedes. Y el asunto de Pablo de hacer tan urgencia y hablarles tan fuerte a los Gálatas en esta sección es justamente porque estaban en el riesgo de ser una iglesia que se estaba convirtiendo en una iglesia vanagloriosa, provocándose unos a otros y envidiándose unos a otros. Muéstrame una iglesia que no predique el Evangelio y te vas a dar cuenta que es una iglesia que está bien dividida. ¿Sabes por qué? Porque entienden la salvación por gracia, pero todo lo demás es por obras. Y como yo soy tal, yo me merezco esto. Y como aquel es tal, él se merece esto. ¿Y por qué hoy él y no yo? ¿Y por qué el otro no y yo sí? Ese tipo de discusiones provienen de un corazón que no está reflexionando en la gracia de Cristo. Les he platicado mucho sobre uno de los viajes que hicimos a Oaxaca, a un pueblo que el evangelio no entraba. A pesar de que puede haber una iglesia cristiana a media hora, a ese pueblo no entraba nada y estaban haciendo una obra ahí evangelística. Y algo particular de este pueblo es que la gente es muy generosa. Es muy generosa en todos los aspectos. Y no sé si les he platicado esto, pero cuando alguien se casa, la boda dura como 4 días más o menos. Pero está interesante las bodas. Porque en las bodas hay un momento de un desfile, y a lo mejor han visto algunos videos de estos en YouTube, pero esto pasa. Pero en esta comunidad hay un desfile donde vamos a imaginar que se casa, no sé, alguien de la familia de Alex. Y el desfile de todo el vecindario es con productos, con refrigeradores, con estufas, con cosas para regalarle al nuevo matrimonio. Y tú dices, oye, no, si me caso, ¿estás de acuerdo? O sea, me van a amueblar toda la casa. Y hasta ahí de afuera todo parece bien. Oye, qué padre, o sea, el desfile así literal, llegan a la casa del nuevo matrimonio y les ponen un refri, una estufa, lavadora, les ponen todos los electrodomésticos. Todos, toda la comunidad. Y dices, oigan, tenemos mucho que aprender de ellos, ¿no? Pero después lo que no sabes es que las familias llevan una lista. Y dicen, a ver, yo llevé un refri a la casa de Alex, para el hijo de Alex, se va a casar mi hija. Entonces, lo que yo espero de Alex es un refri, ¿ok? Mínimo, ya cuando mínimo. Y así se iban. Si tú no cumplías y no eras consecuente con lo que te dieron, te funaban del pueblo. Te veían mal del pueblo. Estabas tachado en el pueblo. Eso se ve bonito, pero eso no tiene que ver con la gracia, ¿te das cuenta? Muchas veces pensamos que por las cosas que hacemos, que se ven bonitas, dices, pero estoy bien, leo mi Biblia 2 veces al día, ofrendo, hago esto, sirvo, hago aquello, hago lo otro, no me meto con nadie. ¿Qué otra cosa me falta, Señor? Diría el hombre rico, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero cuando escarbas más en tu corazón, posiblemente te das cuenta que estás confiando más en tus obras que en la gracia de Cristo. Y lo que ya se ve como generoso, más bien es una ley meritocrática que termina destruyendo el pueblo, que termina con las relaciones del pueblo. Cuando vas aquí a la iglesia de Gálatas, te das cuenta que Pablo está preocupado porque si siguen por esa vía, la comunión de la iglesia va a ser destruida. ¿Qué pasaría si ese pueblo se transforma por la gracia de Cristo? Todo el pueblo, y entiende la gracia de Dios. Está bien que sigan haciendo su desfile de llenar la habitación el departamento de los nuevos esposos, ¿verdad? Pero lo que pasaría es, yo por amor le voy a dar un refri a Alex. Y a Alex le fue mal en esa vez, y cuando se casó mi hija, Alex nada más trajo un microondas chiquito. Pero como yo no tengo la lista, como yo no lo estoy viendo eso, yo voy a estar agradecido porque Alex está cerca de mí y porque él, en su amor por mi hijo, le quiso dar un microondas. O no trajo nada y no pasa nada, porque esa idea ya se eliminó de mi cabeza. Sería bien difícil, ¿a poco no? Nosotros que somos materialistas, que vivimos usando lo material.
Pero es justamente lo que Pablo está alarmando a la iglesia de Gálatas. No vayan por ahí. Miren lo que dice al final. ¿Por qué? Hermanos, dice el versículo 6, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Si estamos en el esquema de las obras y observamos que uno de nuestros hermanos falla y cae y necesita ser restaurado, según la ley, ¿qué haríamos? Lo apedreamos, lo juzgamos directamente, inmediatamente. ¿Por qué? Porque así es la ley. Porque estamos pensando de esa manera. Oye, Josué, pero es que si alguien es sorprendido hay que llamar la atención. Sí, en amor, con los frutos del Espíritu. Dice, el texto no dice no hagan nada, déjenlo pasar. ¿Qué está diciendo el texto? Ustedes con espíritu de mansedumbre, restáurenlo. Ustedes con el Espíritu de Dios, a través de la gracia que les ha recibido de Cristo, restauren a los hermanos y lleven las cargas los unos de los otros. Hermanos, si tuviéramos que ver ese texto de manera urgente y la carta de los Gálatas de manera urgente y todo lo que vamos a estar viendo en este tiempo, recuerda siempre cuál sería el telegrama. No confíen en las obras. Cristo es suficiente. Y no importa dónde te encuentres, si te has creído realmente en Cristo Jesús como el Señor de tu vida, si no has creído en Él como el Señor de tu vida, yo te quiero decir que no es por obras, sino que es por fe. Y que el llamado de Dios desde aquí y el llamado que hacemos en lo individual es arrepentirte y a creer en Él. Oramos porque el Señor esté en su Espíritu Santo convenciendo a muchos de pecado y llevándolos a creer en Él completamente. Pero también, hermanos que ya son creyentes y que tienen su vida en el Evangelio, recuerden que la puerta de entrada fue la fe. Y durante el camino que estamos recorriendo, durante la vida que estamos llevando, lo que nos sigue sosteniendo es la fe, es la esperanza. No son tus capacidades ni las mías. Si en alguna parte del camino te confundiste y te equivocaste y comenzaste a pensar en tus habilidades y en tus capacidades para ser cristiano, corrige el camino y cree y vuelve a la fe completamente. Vuelve a confiar completamente en que el Señor puede sostener tu vida y la vida de tu familia. Hay muchos que no se acercan al Evangelio porque dicen, no, yo no sería capaz de hacer esto y hacer aquello. Yo no sería capaz de portarme como aquel hermano, como aquella hermana que son hermanos que admiro. Bueno, es que ni ellos eran capaces. Es que ni nosotros somos capaces. No es un tema de si eres capaz, es un tema de creer. Cree en el Evangelio. Cree que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos. Confía en Él. Arrepiente de tu pecado y confía y cree en su salvación. Y tendrás salvación y vida. Josué, así de fácil, extrañamente así de fácil. Alguien se podría jactar recordando el momento donde escuchó el Evangelio y creyó que hizo algo más. Alguien se podría jactar que viene de una familia cristiana como la mía y que mi papá era pastor y que por eso fui salvado. ¿Alguien se podría jactar de algo así? Nadie. Fue por fe. Así que cree en el Evangelio. Y hermanos, en Cristo de la Iglesia Bautista Piedra Angular, cuando la situación se ponga difícil, cuando estés enfrentando las consecuencias de tus pecados o de tus pecados pasados o de tus acciones, no trates de resolver las cosas por ti mismo. Cree en el Señor. Cree que el Señor tiene planes de bien para ti, tiene pensamientos de bien para ti y tiene un futuro y una esperanza para ti. Pero a través de la fe, no a través de tus obras. Señor, ahora que nos acercamos para tomar la cena, Señor, no permitas que ninguno aquí, Señor, participe sin este entendimiento, Padre. Que somos salvos por la fe, solo por la fe. Y que solo la fe tiene la capacidad de transformarnos y preservarnos hasta el fin. No son nuestras obras, no son nuestras capacidades, no son nuestros afectos. Así que, Señor, mientras vamos a estar yendo por la carta de los Gálatas, ayúdanos a recordar esta verdad constantemente. No es por nuestras obras, es por la fe en Cristo. Porque Jesús es suficiente para satisfacernos por completo. Guía a tu iglesia, Señor, en amor, a confiar y a creer. Guía a los que no han creído, Señor. A través de tu palabra, abre sus oídos y que en tu bondad, en tu misericordia, les permitas creer, Señor.
Que tu Espíritu Santo haga una obra en medio nuestro, en medio de nuestras familias y en medio de nuestra iglesia. Sí, creemos en ti, Señor. Sosténnos por tu gracia y por tu misericordia. Amén.